un momento difícil porque este hombre, como tú dijiste ahorita, gana también en su primer partido en una serie mundial. ¿Sabes? Fue un año único, lideró la liga en todo completamente, juegos lanzados, juegos completos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en el Dugout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Les saludamos Carlos Baerga, Susi Jiménez, John Gómez y un servidor José Francisco Rivera. El béisbol está de luto. Se ha adelantado uno de los más grandes referentes latinoamericanos en la pelota, el Toro, Fernando Valenzuela. Es el lanzador mexicano que irrumpió en el béisbol de las Grandes Ligas en la década de los 80, que fue el novato del año en 1981, que fue el pitcher que consiguió la primera victoria de los Dyers en la Serie Mundial de ese año ante los Yankees de Nueva York, y que fue, por supuesto, una gran figura mexicana y latinoamericana en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Carlos, quiero comenzar contigo nuestro programa. Yo particularmente sentí una profunda, honda tristeza cuando me enteré de esta noticia del fallecimiento de quien en vida fuera Fernando Valenzuela. Me pegó muchísimo, honestamente, siento una profunda tristeza y quiero conocer también tu sentimiento, Carlos, y lo que representa para ti Fernando Valenzuela, lo que te dejó el Toro, su legado dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, saludos José Francisco, saludos Susi, también John Gómez y a toda nuestra gente. Momento difícil para Latinoamérica. Fernando paralizó el béisbol en el 1981. Fue Fernando, su coraje, su gallardía, su calidad y fortaleza que tímidamente se escondía de una enorme humildad. Era algo que hacía crecer sobre todo el mundo. Y lo más grande de que cuando me puse a estudiar un poco sobre él, era que llegó en el 1981, pero en el 2080 era relevista. Solamente tuvo 2 partidos, ¿sabes? Como relevo. Pero en el 1981, que no le tocaba lanzar el Opening Day, se lesiona a Jerry Ross y de ahí tira una blanqueada, tira 4 consecutivas, gana 8 partidos. Oye, en esto, con 0.56 la efectividad, 0.50 la efectividad en esos primeros partidos. De ahí en adelante fue historia porque se convierte en el primer lanzador todavía en las Grandes Ligas de ganar premios Cy Young y novato del año. Y de ahí en adelante, oiga, Fernando Valenzuela nos representó de una manera tan gigante que era completa, paralizaba a México completamente y todos los parques donde llegaba era algo espectacular. Es un momento difícil porque este hombre, como tú dijiste ahorita, gana también en su primer partido en una serie mundial. ¿Sabes? Fue un año único, lideró la liga en todo completamente, juegos lanzados, juegos completos, innings. De verdad que fue impresionante lo que hizo Fernando Valenzuela en su primera estadía en las Grandes Ligas completas y de verdad que fue algo sumamente especial. Estamos en duelo, no solamente México, Latinoamérica por su gallardía, y era un hombre con un coraje único. Susi, no habían redes sociales, no habían plataformas digitales y se hablaba en 1981 de la Fernandomanía, porque Valenzuela fue un ícono de esa población mexicana en Los Ángeles, en California, y que prácticamente metió a los mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Le dijo a los mexicanos, este es un deporte donde podemos triunfar. Ahora, hoy tú no viste jugar a Fernando Valenzuela, pero quiero preguntarte a ti, que eres de esta generación un poco más, mucho más joven que nosotros, ¿cómo vives y sientes el legado de Fernando Valenzuela? Bueno, José Francisco, a pesar de no haberlo visto jugar, trascendió tanto por lo mismo que mencionas. El tema de la Fernandomanía siempre llamó la atención porque impactó fuera del béisbol. Todavía en esa época era difícil para los latinos sobresalir en Grandes Ligas y sobresalir de esa manera. Y lo hizo además con un equipo emblemático, históricamente hablando, como los Dodgers de Los Ángeles. O sea, fue una gran cosa en todo el sentido de la palabra. Y esta generación, y bueno, varias generaciones han visto partir a grandes peloteros en este último año de una manera increíble, y lo que nos queda es su legado y lo que significó, porque yo no tuve la oportunidad de verlo jugar, pero por ejemplo tuve la oportunidad de verlo comentar ahí en la cadena en español del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y vi algunos clips de él también, brillante. Fue bueno como jugador, fue bueno comentando, y fuera de su actuación en el terreno de juego, su grandeza trascendió, porque todavía tú le preguntas a cualquiera qué significa que siga el béisbol, por supuesto, la Fernandomanía, y te dijo, eso era, así le decían a Fernando Valenzuela, el mexicano que jugaba con los Dodgers de Los Ángeles. John, hablando de mexicanos,
Mencionamos a Julio César Chávez en el boxeo, a Hugo Sánchez en el fútbol y por supuesto a Fernando Valenzuela en el béisbol. Tres íconos del deporte de México que en su momento paralizaban al país vecino. Pero nosotros vivíamos en Venezuela, John, y de igual manera vivimos esa Fernandomanía. Es decir, esto trascendió las fronteras de México y Estados Unidos. ¿Qué representa para ti, John, la figura de Fernando Valenzuela, considerando que tanto Carlos como tú y como yo, pues tuvimos la oportunidad y la fortuna de verlo brillar en las grandes ligas? Sí, Fernando Valenzuela, además de de haber tenido un impacto en el béisbol de grandes ligas, en países como Venezuela, en cualquier otro país amante del béisbol, logró un efecto muy grande, que es que tradicionalmente en México la gente es fanática del fútbol, del soccer, y este señor logró a que la gente se interesara por el tema del béisbol, y de allí yo creo que comenzó una nueva era que ahora felizmente hay béisbol todo el año en México. Entonces yo creo que su legado ha sido extraordinario. Por otro lado, el 23 de octubre, el día de hoy, se cumple un aniversario del juego ganado, coincidencialmente, una coincidencia divina, wow, de Fernando Valenzuela. Fue capaz de lanzar 9 innings completos contra los Yankees con 147 lanzamientos. Y no fue un juego fácil, que lo dejaron porque iba el score muy apretado. Fue un juego 5 carreras por 4 ante una toletería de los Yankees que en ese momento estaba plagada de bateadores extraordinarios. Es decir, el señor llegó, puso el pie, y yo lo compararía con el efecto que ha tenido Shohei Ohtani hoy en día para los japoneses y para el béisbol mundial. Estoy Porque Fernando Valenzuela en su momento puso a México en un tono superlativo en el béisbol de las grandes ligas y en el mundo. Y lamentablemente se nos fue a muy corta edad, pero le pedimos a Dios que lo mantenga con su manto en el sitio correspondiente, allá donde quiera que él esté. Así que 63 añitos. 63 añitos apenas para Fernando Valenzuela. Baja los restos de Fernando Valenzuela, y de verdad fue algo, una parte del deporte mexicano notable completamente. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, de compartir en varias ocasiones en el palco de prensa de Dodger Stadium con él. Era una persona muy tímida, pudiéramos decirlo de esa manera. No le gustaba figurar, no le gustaban los grandes reflectores. Era muy guardado, muy comedido y contrarrestaba tal vez con la gran figura que fue o lo que representó para Latinoamérica en el béisbol de las grandes ligas. Adelante, Carlos. Quiero comentar algo, John, tremendo comentario ese. Comparado a lo que es Shohei Ohtani ahora mismo, estoy contigo, porque fue el primer ganador del premio Silver Slugger como un lanzador. Oigan eso, el primero en la historia. Y el primero que gana Cy Young y novato del año. De verdad que tremendo, porque paralizó no solamente por un año, cuando él iba a lanzar por unos cuantos años, era el número 1 completamente, y ahora lo está haciendo Shohei Ohtani. Tremendo, Homer, muy bueno. En menos de un mes se nos han adelantado 3 grandes figuras que pudieron haber sido parte del Salón de la Fama. Sí. Pete Rose, Luis Tiant y Fernando Valenzuela. Cuando regresemos de la pausa nos vamos a meter en la Serie Mundial porque ya arranca el Clásico de Otoño. Dodgers de Los Ángeles recibiendo el equipo de los Yankees de Nueva York. Paz al alma de Fernando Valenzuela.